Durante el siglo XVII se forjará una de las historias más oscuras del Chile colonial, y esta corresponde a la de la Quintrala, uno de los personajes femeninos más temidos en el Chile de la época, y quien sigue aterrorizando a generaciones posteriores. Tengo miedo, me da mucho miedo. Su cabello rojo furioso era la raíz de su apodo, el que se vinculaba al quintral, un muérdago de flores rojas y espinas utilizados para fabricar el látigo con los cuales gustaba de golpear a sus esclavos hasta la muerte. En su infancia, la Quintrala habría crecido en una casa habitada por duendes, y se corría el rumor de que ella y sus hermanas se encontraban encantadas, lo cual se sumaba a un carácter rebelde, siempre yendo en contra de su padre, pero buscando la compañía de indios y criollos de mala vida, estando siempre en favor de su madre, quien también era acusada de hechicería. Su nana, de origen indígena, sería una de sus maestras en las artes oscuras, enseñándole sahumerios, pócimas y conjuros, y su abuela, María de Encio, ya había sido culpable del brutal asesinato de su esposo, iniciando una tradición de maldad en las féminas de este clan. La adolescencia le dará un carácter soberbio y autoritario, desdeñando el orden familiar y social. Le encantaba maltratar a sus esclavos y jugar con sus múltiples amantes, a quienes hacía desaparecer gracias a las enseñanzas de su nana. Su belleza irá creciendo junto con ella, volviéndola cada vez más cautivadora, atrayendo a una gran cantidad de hombres con sus magnéticos ojos verdes, incluyendo a un fraile y a un par de vecinos importantes de Santiago de Chile, quienes llegarán a las armas para dirimir su amor por esta chica de cabellos rojos. Ella disfrutaba de esto y habría provocado al menos 7 asesinatos entre distintos pretendientes, a los cuales enamoraba al mismo tiempo y después lo llevaba a batirse a duelo. ¿Qué pasa, el desgraciado? Debido a las crecientes tensiones familiares, dará muerte a su padre, envenenándolo con una pócima de lenta acción que le provocará una lenta y dolorosa muerte, disfrutada cruelmente por la Quintrala. Solamente sus redes de influencia en Lima la salvarán en el juicio que se realizará en su contra. Este asesinato fue el punto de partida para desatar toda su ira y su lujuria, cometiendo innumerables crueldades en contra de todo quien se hallase a su alrededor. En las calles de la ciudad ya se hablaba sobre su afición a la brujería y a la magia negra, en un legado transmitido por su abuela y por su nana, esta machi mapuche, quienes le habrían enseñado el arte de los venenos y las pócimas. No en vano, todas las mujeres de su familia habían sido acusadas de hechicerías. Sus andanzas no se detendrán de ninguna forma, ni siquiera cuando contraiga matrimonio a los 22 años con un importante vecino de la ciudad de Santiago, ni cuando sus vecinos, los monjes agustinos, le regalen la famosa figura del Cristo de Mayo, el cual ella expulsará de su hogar, diciendo que a ella ningún hombre le pone mala cara en su propia casa. En 1660, nuevamente será acusada por la Real Audiencia de brujería y por el asesinato de 40 personas en la hacienda de la Ligua, entre otros delitos, claro está, pero con su dinero logrará que todo quede en el olvido. En los últimos años de su vida, intentará reconciliarse con Dios y, temiendo el infierno, financió numerosos templos y obras benéficas. La legendaria Quintrala fallecería a los 61 años de edad, debilitada por los años, pero todavía poseedora de una belleza impactante. Sus funerales fueron realizados con gran pompa, lo cual incluyó 1000 cirios para la iglesia, y ataviada con el hábito de San Agustín. Será enterrada en el templo de esa misma orden. Antes de morir, eso sí, había dejado una generosa cantidad de dinero e instrucciones para que se dijeran 20.000 misas por la salvación de su alma. ¡Ahí te voy, San Pedro! El mito de la Quintrala se ha perpetuado por generaciones en este rincón del mundo. ¿Qué tanto hay de real en esta emblemática y aterradora figura del periodo colonial y que perdura como una tradición hasta nuestros días? A continuación, y continuando con el especial de marzo, conversaremos en torno a la figura de Catalina de los Ríos y Lisperger, más conocida como la Quintrala. Los amautas eran quienes transmitían el conocimiento en los Andes. Y las historias de la Mauta es un podcast de historia y relatos de Chile y Latinoamérica en un formato sencillo y para todos y todas. Bienvenidos al capítulo de esta semana. Hacia el año 1540 arribará al Valle Central de Chile la expedición comandada por Pedro de Valdivia. Y entre ellos vendrá una de las primeras mujeres llegadas a este país, María Encio, hermana de Juan Encio,
uno de los encargados de financiar la empresa de Valdivia. Gracias, me gusta el dinero. Esta no era la única característica llamativa. María también era una de las mancebas, es decir, una de las amantes del conquistador. Otra, además de la famosa Inés de Suárez. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Debido a la presión de las autoridades y para evitar líos y escándalos, Valdivia entregará a María en matrimonio al soldado Gonzalo de los Ríos. Una característica bastante interesante de María eran los procesos que había tenido que enfrentar ante la Inquisición española por el conocimiento de técnicas abortivas a través de hierbas y pócimas muy propias del conocimiento popular entre las mujeres de la época. Me pasé, po. Después de todo, de este matrimonio nacerá un varón, Gonzalo de los Ríos y Encio, apodado El Mozo. Él se convertirá en uno de los hombres más ricos e importantes del Chile colonial, llegando a ocupar el cargo de corregidor de Santiago. Era dueño de haciendas en la zona central, cultivaba la caña de azúcar y poseía una gran cantidad de esclavos negros trabajando a su servicio. Por otra parte, hacia 1557 llegará a Chile el alemán Pedro Liesberger de Wittenberg, quien ocupará diversos cargos de gran importancia, tanto en Chile como en el Perú. Este guerrero alemán se casará con Águeda Flores, mestiza descendiente de la nobleza inca de la zona y de gran poder económico. Ellos tendrán un total de 9 hijos, 6 varones y 3 niñas. Al crecer, todas ellas, al igual que su madre, serán acusadas de hechicería y del envenenamiento del gobernador Alonso de Rivera. ¡Están matando un hueón! La hija menor de este matrimonio llevará por nombre Catalina y será muy relevante en esta historia. Esta niña, Catalina Liesberger y Flores, se casará con Gonzalo de los Ríos, aunando sus fortunas y teniendo 2 pequeñas, Águeda y Catalina, la que será más conocida como la Quintrala. Catalina de los Ríos y Liesberger se convertirá en una de las herederas de una de las mayores fortunas de este rincón del Imperio Español. Pese a todo esto y a los tintes conservadores de su familia, recibirá una educación bastante escasa y será dejada al cuidado de su padre y de su abuela. Su madre fallecerá cuando ella tenía solo 15 años, quedando a la cabeza del hogar familiar. Desde pequeña será conocida por su apodo de Quintrala, el cual provendría del diminutivo de su nombre, Catrala, o quizás también por el color rojo de sus cabellos, similares a la flor del quintral. ¡Ay, qué bonito! La mezcla racial de Catalina le irá otorgando rasgos bastante particulares a medida que crecía, alcanzando una belleza fascinante basada en el tono de su piel, sus ojos verdes, sus cabellos rojos y su gran estatura, cercana al 1,80 m. Apenas cumplidos los 18 años, será acusada por el asesinato de su padre, el que se encontraba enfermo, en una situación que jamás tuvo un sustento firme y que jamás se pudo comprobar. Por consejo e influencia de su abuela, Águeda, será casada a los 22 años con el coronel español Alonso Campofrío de Carvajal y Riveros, quien era 20 años mayor que Catalina. Al año siguiente, dará a luz a su primer y único hijo, de nombre Gonzalo, quien fallecerá antes de cumplir los 10 años. No hay emoticón que describa lo que siento. Al morir su hermana en el Perú, Catalina se convertirá en la poseedora de la mayoría de la herencia familiar de la familia de los Ríos, alzándose como una de las hacendadas más ricas dentro de las colonias hispanas en América. Junto con esto, ya comenzarán a correr los primeros rumores de sus amoríos con algunos vecinos de la ciudad y las primeras acusaciones de asesinato. ¡Eres un monstruo! Además del intento por seducir a un santo sacerdote de la ciudad, el fraile Pedro de Figueroa, quien se convertiría en el blanco constante de su acoso. Bésame, cabrón. Bésame, hombre hermoso. La mayor parte de sus terrenos se ubicarán en la zona central de Chile, poseyendo varias haciendas en la región de Valparaíso, pero su favorita se ubicará en la actual comuna de La Reina, en la región metropolitana, donde establecerá su residencia permanente y donde aún persistirán algunos viñedos plantados por la misma Quintrala. Catalina gustaba de llevar el control personal de sus negocios, y era normal verla cabalgando sus terrenos, controlando el orden de los trabajadores dentro de sus haciendas. Con una vida no exenta de problemas, deberá afrontar nuevas acusaciones sobre tratos crueles sobre sus trabajadores, azotes sin piedad e incluso el asesinato de varios de estos. ¡Uy, qué mal! Se le llegará a acusar de más de 40 asesinatos, y en 1660 la Real Audiencia decidirá iniciar una investigación, y Catalina será llevada bajo arresto de vuelta a Santiago. Pero prontamente será liberada, pues la investigación no llevará nada, y será exculpada de todos los cargos. ¡Qué bien!
En las calles, muchos dirán que esto fue debido a las fuertes influencias y al poder económico de la Quintrala. Sí, como si estas cosas pasaran. Al enviudar, tomará el control sobre todos los negocios de la familia y nuevamente será sometida a juicio por diversos crímenes y también por los abusos en contra de sus esclavos. Todo quedará en nada, pero su salud comenzará a deteriorarse paulatinamente desde 1662 en adelante. Catalina redactará su testamento, dejando casi toda su fortuna en beneficio de su alma, con la esperanza de ser rescatada del purgatorio, algo muy normal en la época. Me hago bolita. Fallecerá el 15 de enero de 1665, con 61 años de edad, y de acuerdo con sus instrucciones, en los días siguientes a su muerte se oficiaron más de 1000 misas en su memoria, además de 500 misas por el descanso de los indios que habían muerto debido a sus malos tratos. ¡Perfectirijillo! Dejará otras disposiciones en beneficio de algunos parientes y amigos cercanos, y legó una suma al Señor de la Agonía, para que se continuara con la procesión expiatoria del día 13 de mayo de cada año. Sus funerales fueron fastuosos y fue sepultada, como era tradición de la familia Lippberger, en el templo de San Agustín, a un costado de su vivienda, en el actual centro de Santiago de Chile. Pero, por esas cosas del tiempo, se perdió la ubicación exacta de su tumba, y solo sabemos que se encuentra al interior de esta iglesia, en la cual también mora el famoso Cristo. ¡Somos el mejor país de Chile, hermano! Catalina de los Ríos y Lippberger se convertirá en una mujer controversial dentro de la historia colonial, erguida como una figura terrorífica, asociada con la maldad, con lo demoníaco y con todo lo oscuro, asociando para siempre el mote de la Quintrala con una figura de perversión. Esto se realizará con más fuerza a partir del siglo XIX, con los escritos del historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena, quien lanzará extensos volúmenes con la vida de la familia Lippberger, contando con lujo y detalle sobre las fechorías y la maldad natural de las mujeres de esta familia, atribuyendo gran parte de esta perversión a la mezcla de sangre que existía en Catalina y sobre todo al elemento indígena como algo fatal en sus desviaciones. ¿Cuál es el detalle interesante en todo esto? En su libro Los Lippberger y la Quintrala, Vicuña Maquena relata con mucho detalle todas las perversiones de esta controversial mujer, construyendo así su imagen perversa que perdura en el imaginario colectivo. Pero es importante notar que la gran mayoría de estos relatos están basados en suposiciones y juicios del historiador, interpretaciones de texto y dejando entrever el trasfondo social y cultural propio de su época, en donde esta bruja se alzaba como un mal ejemplo para la mujer chilena de entonces. Además, su mirada nociva hacia el mestizaje y lo indígena de la sangre catalina eran mostrados como algo fatal, pues para este autor, que llegaría a ser intendente de Santiago, los indígenas eran seres inferiores, desde lo físico en adelante, y seres tendientes a la ociosidad, a la embriaguez y al salvajismo. No me parece que este chico sea muy listo. Así, esta imagen de monstruosidad de la Quintrala pareciese ser no otra cosa que los temores y prejuicios de una época en la cual cualquier transgresión podía mirarse como algo terrible y sumamente peligroso. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Catalina de los Ríos y Lippberger, la Quintrala, que con sus cabellos rojos y sus ojos profundos cabalgaba por sus haciendas, fue una mujer fuera de su tiempo, poderosa en lo económico y en la forma de conducir sus asuntos, independiente y heredera de una tradición de mujeres con características similares, conocedora de los secretos de la naturaleza y quienes sabía lidiar con un mundo dominado por los hombres y por la opresión de la iglesia. Hoy sabemos que estas son razones suficientes para ser tildadas de perversas. Un aplauso. Aplaudan. Gracias. La Quintrala no fue sino una mujer fuera de su tiempo, y eso obviamente le traería ciertos problemas, los cuales hoy miramos de otra manera y vamos entendiendo de una forma distinta. Planteando estos cuestionamientos, vamos haciendo el cierre de este capítulo, dándole las gracias por haber escuchado el nuevo episodio de esta semana. Me despido por ahora, esperando que estén cuidándose y que nos volvamos a encontrar en el próximo episodio de las historias de la Mauta. Yo soy el Amauta y me despido a través de estas ondas de sonido. Nos vemos prontamente.